Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa, el Foro Liderazgo. Después de semana a semana hemos llegado a un tema que es muy relevante a nivel nacional y además estamos con uno de los mayores expertos y representantes acá en directo, Edgardo Vera. Te quiero dar las gracias en tu cargo de jefe del Programa Nacional de Prevención del VIH-Sida por haberte dado un tiempo y conversar con nosotros. Efectivamente es uno de los grandes temas que por muchas décadas ha sido parte de la agenda y creo que es muy importante que hoy día la gente conozca en qué estamos, dónde vamos y un poco de alguna manera tratar de romper con esa estigmatización respecto al tema del VIH-Sida. Bueno, gracias Max, gracias al mostrador por tocar este tema tan importante y muchas veces un poco olvidado de la palestra nacional, pero acá estamos para contar un poco qué es lo que está pasando, cuál es la nueva dinámica que tiene esta epidemia y en el fondo cuáles son las formas de enfrentarla. Y frente a lo mismo, uno de los grandes dilemas de esto es que efectivamente en los últimos años el VIH-Sida pasó a ser una enfermedad mortal o una enfermedad crónica, lo que obviamente es muy positivo, pero ese mismo efecto ha generado que en los últimos años esa mayor tranquilidad, por decirlo de alguna manera, en el hecho de que pasó a ser una enfermedad quizás como la diabetes, que es una pastilla diaria, ha terminado generando un mayor aumento de los contagios por VIH-Sida. ¿Por qué se produce eso? Y cuéntame cuál es la realidad hoy día en Chile. Exactamente, la realidad en el fondo que teníamos en los años 80 y 90 ya no es la misma que la que tenemos actualmente. El acceso un poco a la terapia antirretroviral cambió esta enfermedad del cielo a la tierra y hoy actualmente está garantizado por el GES, el auge que todos conocemos, sí, a partir del año 2005. Y en el fondo el acceso a la terapia antirretroviral te permite llegar a niveles de sobrevida y calidad de vida muy similares a los de la población general. Por lo tanto, esta enfermedad de ser una enfermedad mortal está cada vez pasando a ser una enfermedad crónica. O sea, las personas viven mucho más tiempo y con una mejor calidad de vida gracias al acceso a la terapia antirretroviral. Que de alguna manera en el fondo eso es lo que ha permitido que la gente tenga un mejor acceso y eso fue el avance con el auge, que de alguna manera en el fondo le permitió de ser una solución, un remedio muy caro, a que hoy día todas las personas tengan el acceso a tener en el fondo estos retrovirales. Exactamente, tanto si eres de una persona que está adscrita a FONASA o eres de cualquier ISAPRE, en el fondo tú tienes garantizado el acceso a la terapia antirretroviral. Y en el fondo lo que estamos haciendo como ministerio es tratar de migrar cada vez a terapia de una toma diaria, coformulados, con mayores calidad de vida y con menores toxicidad. Y en ese sentido, en el fondo, va a permitir que las personas ya no conozcan esa realidad donde tenían esos pastilleros con 5 o 6 pastillas al día, sino que estamos tratando de lograr que la persona tome 1 o 2 pastillas y en el fondo sea adherente y pueda tener la misma calidad de vida que tenemos cada uno de nosotros. Y frente a eso, Ricardo, ¿cuál es la realidad desde el punto de vista de cantidad de personas que hoy día se encuentran en tratamiento? Y también sería interesante saber cuántas, a raíz de todas estas campañas que se han hecho en el fondo para que la gente se haga el examen, cuántas son las personas que hoy día todavía no están diagnosticadas y que en el fondo en su día a día no tienen idea, que en el fondo tienen una solución por el hecho de hacerse el examen y de ir en el fondo prontamente a buscar un retroviral, podrían de alguna manera en el fondo solucionar un tema en vez de que se convierta de VIH a SIDA. Es un tema muy importante. Nosotros como ministerio calculamos aproximadamente que existen 61.000 personas viviendo con VIH, de las cuales alrededor de 41.000 personas están diagnosticadas y confirmadas por el Instituto de Salud Pública. Por lo tanto, en el fondo tenemos una brecha de alrededor de 20.000 personas que están con la enfermedad pero no están diagnosticadas. Y frente a eso un poco el llamado a la población a realizarse el examen está también garantizado por el auge y en el fondo existe la posibilidad de tomártelo tú en cualquier laboratorio de la red pública o privada y en el fondo la diferencia entre tú estar con la enfermedad y no estar en tratamiento versus estar en un tratamiento es del cielo a la tierra. La mortalidad, la sobrevida, la calidad de vida varía enormemente. En otros países la tasa de contagio en relación, por ejemplo, a lo que es el tema de la jeringa es bastante alto, el caso de Europa. En Chile la proporción es mucho menor en relación al contagio por vía sexual. ¿Cuál es hoy día, de alguna manera, una de las mayores caminos o vías en el fondo de contagio en Chile? O sea, en Chile fundamentalmente sexual. Sobre el 99% de los casos es por transmisión sexual, a diferencia de otras realidades como en Argentina, donde existe el tema de la drogadicción intravenosa o también en Europa. Pero ahora bien, los casos se concentran principalmente entre la población entre 20 y 29 años.
Por lo tanto, en el fondo, la población que tenemos de VIH son personas, hombres jóvenes, entre 20 a 29 años, que se están transmitiendo la enfermedad. Por lo tanto, nos hace preguntar un poco qué está pasando un poco antes. Claro. Porque en el fondo, ¿qué pasa con el adolescente, el joven de 20 años, que en el fondo está teniendo una conducta de sexo no seguro y está generando la posibilidad de contagiarse con el virus del VIH? Y frente a eso, y conociendo los porcentajes, los tremendos porcentajes de cómo ha aumentado en los últimos años el tema del VIH, en el fondo, ¿cuál es desde el punto de vista tuyo, desde el punto de vista de política pública? ¿Cuál es en el fondo la solución? ¿O qué es lo que en el fondo, cómo podemos prevenir esto? O sea, tenemos distintas formas. ¿Ya? Primero, no solamente realizarse el examen, sí, porque hemos aumentado de alrededor de 800.000 exámenes desde el 2011 a 1,5 millones de exámenes en el 2016. Pero también existen medidas que son complementarias. La realización del examen, la utilización del preservativo, y existen otras medidas que estamos viendo como ministerio para que en el fondo lo que se llama prevención combinada, que tú en el fondo tienes acciones de prevención primaria, secundaria, control de otras infecciones de transmisión sexual, y estamos viendo en el fondo qué otras nuevas estrategias pueden ir en pos de prevenir la infección por el VIH. Porque no solamente queremos diagnosticar a la persona, sino que obviamente, idealmente, queremos que esta persona prevenga esta infección. Hace una semana atrás se produjo un brote importante de hepatitis A. Sí. Y eso tiene que ver con que de alguna manera estaría abriendo o es una señal de que efectivamente la gente está previniendo menos, en el fondo está utilizando menos las medidas de prevención sexual. ¿Cuál es tu visión un poco de este tipo de fenómenos? Mira, es un tema bien interesante. Existe actualmente un brote en la región metropolitana de hepatitis A. Ya. La hepatitis A no es una infección de transmisión sexual, pero sí se asocia, en este caso particular, este brote a prácticas sexuales. Ya. Y frente a eso también... ¿A sexo oral? No, a prácticas oroanales. Okay. Por lo tanto, en el fondo, ¿qué nos hace preguntar? Es el sexo seguro que está teniendo nuestra población. Por lo tanto, en el fondo hay el llamado no solamente a la utilización del preservativo, sino a tener medidas de prevención para evitar en el fondo la posibilidad no solamente de infectarte con VIH, sino con gonorrea, claro, con sífilis y con otras infecciones de transmisión sexual que en el fondo son bien desconocidas para la población, pero está el virus papiloma, están las clamidias, etcétera, etcétera. Tú mencionaste alrededor de 61.000, los que vendrían siendo en el fondo hoy día en Chile, el número aproximadamente que ustedes tienen como un catastro de lo que en el fondo vendrían siendo las personas con VIH. ¿Cuál es la proporción, por ejemplo, en relación a Brasil? Y también te lo pregunto porque no debe ser menor en el fondo la inversión que estamos haciendo todos hoy día y que me parece una buena medida en relación al auge, pero sería interesante ver, por ejemplo, con Brasil, que es un país que efectivamente tiene una tasa importante también de enfermos con VIH y que de alguna manera invierte un número importante de política pública en relación a la salud en gasto con ellos. ¿Cómo funciona un poco es esto? Un tema bien importante lo que tú tomas para poner ejemplo Brasil. Brasil tiene alrededor de 500.000 personas viviendo con VIH diagnosticadas y en tratamiento, y el gasto anual por parte del gobierno brasileño es aproximadamente 300 millones de dólares. ¿Ya? En Chile tenemos alrededor de 30.000 personas viviendo con VIH en terapia antirretroviral y tenemos un gasto de 130 millones de dólares que equivale más o menos 90.000 millones. O sea, el gasto que hacemos como país es de 90.000 millones de pesos en terapia antirretroviral. Y la pregunta también que en el fondo tú esbozas es ¿por qué nosotros como país estamos gastando 90.000 millones de pesos en el fondo, por 30.000 pacientes, mientras países como Brasil gastan 300 millones de dólares, un poco más del doble, por 500.000 personas viviendo con VIH en tratamiento? ¿Y dónde está en el fondo, cuál es la justificación de eso? Yo creo que en el fondo, como ministerio, y también en el fondo es nuestra tarea, pero también en el fondo por parte de la industria farmacéutica, es cómo generamos mejores precios y un mejor acceso a las terapias, que sea un poco lo del precio justo, porque en el fondo el VIH es el segundo GES más caro dentro de las 80 patologías, y la pregunta que nos tenemos que hacer es cuál es el precio justo que debemos pagar por las terapias antirretrovirales, teniendo en cuenta que obviamente se va a continuar con el acceso a tratamiento y que se quiere expandir de hecho. Ahora actualmente lo que vamos a modificar es que todas las personas diagnosticadas con VIH puedan acceder a su terapia antirretroviral, porque esa es la indicación que mejora más la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, en el fondo vamos a seguir aumentando las personas en tratamiento, pero también tenemos que tener un gasto acorde que en el fondo sea concordante con la gestión. Con la gestión, exactamente. Edgardo, te quiero agradecer. Esta es una conversación muy interesante que además tiene que ver también un poco con la política pública de un país, pero me gustaría abrirte el espacio que conversemos todo cuando quieras
pues no solamente en el fondo, porque creo que es muy relevante que esas 20.000 personas, en el fondo, y ojalá este llamado también fuera para ellos, a que se abrieran a hacerse el examen, porque de alguna manera lo relevante es que existe en el fondo un tratamiento garantizado para eso, en el fondo. No es que la sensación o esa crisis que te puede venir en el fondo con el resultado, el mundo sigue y por eso en el fondo hoy día ustedes están garantizando un tratamiento con los retrovirales que finalmente te puede permitir tener una calidad de vida a largo plazo. Exactamente, nosotros hacemos un llamado con el Ministerio de Salud a realizarse el examen. O sea, nuestra campaña es tómate el examen, ten sexo seguro, vive tu vida como quieras, pero usa preservativo. Claro. Y en ese sentido, la red asistencial está capacitada y con las puertas abiertas para poder darte la mejor calidad de vida. Pero tú lo primero que tienes que hacer es hazte el examen, si tuviste alguna conducta sexual de riesgo o inclusive si tú tienes la duda o quieres realizártelo, no pierdes nada. Perfecto. Así que, bueno, muchas gracias, Max, No, por la invitación y yo creo que este es un tema para seguir conversando. Totalmente. Y hay mucho más, por eso en el fondo te abro el espacio y les quiero también agradecer a ustedes que nos han visto en directo en las distintas plataformas del mostrador. También agradecer a la Universidad Autónoma, que es parte del Foro Liderazgo, y nos veremos la próxima semana con un nuevo capítulo del Foro Liderazgo. Que tengan un buen día y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.